porque de tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo con amor profundo. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? Buenas noches, televidentes del Canal 28, Dios me les bendiga. Soy Joel Herrera, pastor de Iglesia Nueva Vida. Junto con mi esposa estamos pastoreando esta iglesia, a quien les saludamos y le bendecimos hasta sus hogares. En esta preciosa noche usted se está disponiendo a escuchar palabra de Dios. Y bien, qué bueno, después quizás de una riquísima cena y un descanso merecido que usted se ha dado quizás durante el día, sus labores cotidianos, atendiendo quizás su negocio, quizás usted anduvo en el trabajo y ya está acá descansando, se acaba de comer su riquito frijolito, gallo pinto merecido. Ahora que hemos alimentado el cuerpo, necesitamos alimentar el espíritu, nada más ni nada menos que con la palabra de Dios. Quiero de que este tiempo sea de bendición y de bienestar hacia tu vida y hacia tu hogar, y también puedas tener una palabra de vida, una palabra que pueda traer la solución a algún problema, una palabra que pueda traer sanidad quizás al cuerpo o al alma. De repente te sientes afectado por alguna enfermedad, acá encontramos la medicina en la palabra de Dios. Quizás la enfermedad está en el alma, también acá en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar la sanidad. Durante generaciones anteriores, muchas personas, entre hombres y mujeres, han traído sanidad por medio de la palabra de Dios. Dios nos usa como instrumento en sus manos, y esta noche acá estamos para eso, para que nosotros podamos dar lo que es la palabra de Dios para nuestra vida. Quiero saludar allá hasta la bandera, acá también San Benito, Las Maderas, Colonia Agrícola, acá en Quebrada Honda, y también acá en Tipitapa. Los barrios los reparto acá al lado de Zambrano, al lado de San Luis, Cofradía. Dios me les bendiga a toda la vasta audiencia de este programa. Jesús dijo: venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, en esta preciosa noche podamos usted estar descansando, quizás en su silla, quizás en el sofá, a donde usted esté. Quiero saludar enormemente los diferentes sectores, amén, caponeros, taxeros, los que trabajan en la zona franca, los que trabajan en el sistema penitenciario. La semana pasada estuvimos con el Ministerio Carcelario León de la Tribu de Judá, en la cual también de igual manera son de mucha bendición hacia esos privados de libertad. Llevan lo que es provisión y alimento, y en programas anteriores le habíamos inquietado a la audiencia de que si usted quiere ser un colaborador hacia este ministerio carcelario, usted puede hacer llegar la donación, que eso se le llega a dejar a los presos. Nosotros simplemente somos un puente para poder llegar hacia esos privados de libertad, y además de darle el alimento, el gallo pinto, de repente el arroz, los frijoles, lo que le lleven preparado, también le llevamos también palabra de Dios, esa palabra que fortalece, esa palabra que ayuda. Así que un saludo a todos los trabajadores del sistema penitenciario, los que trabajan en la alcaldía, todos los que trabajan también en los diferentes instituciones de Tipitapa, incluso de Managua. Algunos tienen que viajar de Tipitapa hasta Managua. Me he dado cuenta de que del lado de más allá de las banderas, más allá también de Las Maderas, vienen trabajadores, aún desde Ciudad Darío, vienen a trabajar hasta acá los complejos de Zona Franca, y se tienen que levantar tempranísimo. Así que Dios me los proteja, Dios me los guarde a todos, y no solamente a ustedes, sino a sus hogares, sus vidas, sus hijos, que Dios me los proteja y me los guarde en esta hora. Miremos entre tanto este video musical que es de bendición a tu vida. Dios te bendiga.
Así como aquella mujer, Señor, hace 2000 años, necesitó solamente tocar el borde de tu manto, solamente extender su mano y tocar con fe el borde de tu manto, Señor. Así esta noche, hoy, como un pueblo, Señor, queremos extender nuestras manos a ti. Que liberes nuestra alma, nuestra mente, que restaure nuestra vida, Dios, para llegar a la estatura del varón perfecto. Así como aquella mujer, quizá hemos gastado todo, intentado todo. Dice la Biblia que hasta lo último ella había intentado y no le iba bien, le iba peor, dice. Pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad, que Jesús pasaba por su ciudad. Oh, querido hermano, Jesús está pasando tu ciudad este momento. Él está pasando con un manto de misericordia, extendiéndote a ti su amor, su perdón. Él quiere levantarte. Él no te quiere ver derrotado. Él no te quiere ver abatido. Solo extiende tu fe, como aquella mujer lo hizo. Él está pasando por tu ciudad. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de
es Jesús. Levanta tus manos y recibe de Dios. Recibe de Dios. Oh sí. Recibe. Recibe. Él está aquí. Él está aquí. Recibe. Ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Jesús, 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 nombre sin igual. Suavemente dile al Señor: Jesús, Jesús, sí Señor, Jesús, nombre sin. Levanta tus manos y dile a tu Señor: Jesús, 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 nombre sin igual. Levántalas y dilo conmigo: Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin Después de haber escuchado este canto que ministra nuestro espíritu y nos direcciona a lo que Dios nos lleva a lo que es la palabra, vamos a leer en el libro del Evangelio según San Marcos. En el libro del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, versículo 21. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Oyó hablar de Jesús y vino detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la gran multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo,
y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. 39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. 40. Mas se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. 41. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente de las maravillas que nuestro Señor Jesucristo había hecho. Quiero orar. Padre eterno, Dios bendito, en esta hora santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad como se hace en los cielos, hágase acá en la tierra, hágase en cada hogar, oh Dios. El pan nuestro de cada día, danos hoy, oh Dios. Quizás ya hemos cenado en nuestros hogares, pero necesitamos también el pan de vida que está en tu palabra, oh Dios. De los milagros, las maravillas, oh Dios, el consejo que trajo nuestro Señor Jesucristo, oh Dios, para traernos vida eterna, que hoy nos sirven, oh Dios, que hoy serán alimentados, oh Dios, gran multitud, oh Dios bendito, de los que escuchen y quedarán saciados, Padre Señor, y no solamente saciados, sino que traerá salvación, traerá también, oh Dios bendito de la gloria, sanidad a diferentes cuerpos, alma y espíritu, oh Dios. Que tu palabra, oh Dios, entre lo más profundo de la vida y traiga, oh Dios bendito de la gloria, la sanidad, oh Dios, traiga la salvación. Oh Dios, sujeto mis emociones, oh Dios, y que sea tu Santo Espíritu, oh Padre Celestial, hablando tu palabra, oh Dios, en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, bienvenido aquella persona que nos está recién sintonizando. Vamos a entrar en el tiempo de la palabra. Estamos leyendo en el libro de Marcos capítulo 5 versículo 21 una historia bíblica, que uno de los 2 milagros que hizo Jesús acá en la tierra, que en aquellos entonces se maravillaban la gente, la multitud que le seguía a Jesús, familias en la cual Dios hizo milagros, y que hoy también por medio de la palabra hemos sido impactados muchas familias, amén, y durante generaciones. Dice en su palabra esta historia que había un hombre principal de la sinagoga que se llamaba Jairo. Este hombre llamado Jairo tenía una hija que estaba en agonía. Y Jesús estaba predicando a la orilla del mar, dice la palabra de Dios. Y mientras Jesús predicaba en determinado momento, dice que se le acercó este hombre que es principal de la sinagoga. Este hombre vino a él y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ese es el versículo 23. Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ponga mucha atención, ahí nosotros aprendemos, usted como televidente, usted como padre de familia, usted como hijo, aquí aprendemos algo en su palabra, y es venir ante situaciones adversas a clamar a nuestro Padre Celestial. Este hombre, que quizás no era uno de los que le seguía a Jesús, quizás no era uno de sus discípulos, este hombre quizás no era de los creyentes que quizás solamente catalogaban al Mesías como un maestro, era uno de los tantos
porque nosotros podemos leer ahí y le decían después los criados, la familia de Jairo le decía, ya deja de molestar al maestro, pero más allá de ser un maestro, Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, en los cuales aún entre las multitudes, aún entre el pueblo judío, no han reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hasta el día de hoy, este hombre quizás había escuchado de los milagros que hacía Jesús y él estaba pasando una situación adversa en la cual su hija estaba agonizando y él tomó una iniciativa de venir a buscar a Jesucristo, a Jesús, hasta donde él estaba. Vino este hombre desesperadamente, dejó de hacer lo que hacía, dejó de hacer lo que estaba haciendo, quizás estaba al cuidado de su hija, quizás él estaba preocupadísimo, pero él escuchó de Jesús y vino hacia Jesús. Siendo él uno de los principales de la sinagoga, él vino a Jesús, buscó a Jesús y después se postró, dice la palabra de Dios, le rogó, se postró diciéndole, ven, porque mi hija agoniza y pon la mano sobre ella y será salva y vivirá. Escuche muy bien el 24. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Ahí donde entra la otra historia, el otro milagro. A Jesús siempre le perseguía una gran multitud. Entre la grande multitud habían gente incrédula, había gente también buscando de repente una palabra, había gente de repente buscando un milagro. Había de repente gente de que eran convertidas, se habían arrepentido de sus malos caminos, pero también en esa multitud también nosotros encontramos, que leemos la palabra de Dios, encontramos a muchas entre esa multitud que también le acusaban a Jesús, andaban detrás de él buscándole algún pero a Jesús para acusarle. No me quiero meter a otro tema, sigamos viendo el mensaje que Dios nos trae en esta hora a nosotros. Dice que entre tanto Jesús iba a la casa de Jairo y le seguía una gran multitud, le apretaba. El 25 dice, pero una mujer desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Usted se imagina eso. Usted con flujo de sangre, quizás en la mayoría lo experimenten las mujeres cuando tienen ese periodo, o cuando de repente no es el periodo, sino una enfermedad de mioma más allá que les hace salir sangre. Esa mujer se debilita, esa mujer de repente padece anemia. Quizás usted sea una de las que está escuchando y hoy puede recibir sanidad en el nombre de Jesús. Imaginémonos a esa mujer, también el hombre que está ahí viéndome. Imaginémonos a esa mujer enferma con flujo de sangre, esta mujer muy débil, porque aquello de que padece anemia, de repente la anemia viene a causa de falta de sangre, a causa de falta en la sangre algo. Bien. Entonces esta mujer estaba débil, esta mujer perdía mucha sangre. Esta mujer perdía mucha sangre y dice el capítulo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos. Esta mujer había ido a cualquier cantidad de médicos. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 5, versículo 26, y había sufrido, dice, de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Escuche muy bien, no eran ni 3 meses, no eran ni 5 meses, no era 1 año, ni 2, ni 3 años, habían pasado 12 años, 12 largos años de esta mujer que padecía de un azote. Quizás tu azote, hombre o mujer, quizás no sea un flujo de sangre, quizás tu azote sea otro, en la cual hoy Dios te quiere liberar. Hoy Dios quiere que seas libre de ese azote por medio de la palabra. Quizás tu padecimiento sea otro, pero hoy que tomamos la palabra, que igual que este hombre principal de la sinagoga llamado Jairo,
Igual que esta mujer también que padecía de flujo de sangre desde hace 8 años, 12 años. Le creyó a Jesús, tanto como este hombre, como esta mujer. Esta mujer aprovechó el momento que iba pasando Jesús y comenzó a decir, a abrir su boca y tener fe. Dice el 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Escuche bien, habían obstáculos. Obstáculos, ¿cuáles eran esos obstáculos? Los obstáculos eran la multitud. Estamos escudriñando la palabra de Dios y miramos que en la palabra de Dios dice que le seguía una gran multitud. No eran ni 10, de repente no eran ni 15 ni 20, quizás no eran tampoco 30 ni 50. Cuando dice una gran multitud, yo me imagino quizás más de 300 personas, quizás unas 500 personas que querían estar cerca de Jesús, escuchar a Jesús, ir a donde Jesús iba. Esta mujer no iba con Jesús, sino que cuando iba pasando esa gran multitud, dice la palabra de Dios que la mujer escuchó de Jesús. Y cuando escuchó de Jesús, ella dijo, si tan solo tocare el borde de la mano. Aquí está en lo siguiente, dice el 28. El 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Oh, aleluya. Echó a activar esa fe que de repente toditos tenemos, el ser humano, una fe de creer. Pero Dios nos lleva más allá de la palabra, de también a echar efectiva esa fe, porque la fe sin obra es muerta. Esta mujer estaba con fe, pero también tenía que hacer algo, tenía que orar algo, y era pasar dentro de esa multitud, pasar entre esa multitud, que costaba mucho. Una mujer débil, sin fuerza, quizás ya con escasez. Ya no tenía nada, la palabra de Dios que ya no tenía nada, ya lo había gastado todo en médico, en medicina, y aún antes le iba peor, dice la palabra de Dios. Quizás es algo similar que está pasando tu vida. Quizás algo similar está ocurriendo en tu vida. No quizás que tengas padecimiento de flujo de sangre, pero de cualquier azote en esta noche Dios te está hablando y Él te puede hacer libre por la bendita palabra de Dios. Así como ha hecho libre mi vida, de igual manera puede hacer libre tu vida. Durante de tempranas horas de la juventud fui amarrado, maniado, encadenado, atado, azotado bajo lo que es el alcoholismo. Dios me hizo libre ya acá más de 16 años, honrando y glorificando el nombre del Señor, predicando su palabra, para que de igual manera de la situación de la cual me encontraba yo también puedas ser libre, tú también. Y quizás tú el azote también no sea el alcohol, quizás sea otro, pero de cualquier manera, cuando nosotros buscamos los principios en la palabra, que dice que primeramente debemos de buscar a Dios y rogarle. Este hombre, aún con un cargo principal entre la sinagoga, llegó donde Jesús y la palabra de Dios me dice, le rogó. Amén. Algo también le sucedió al ciego Bartimeo. De igual manera, en muchas ocasiones, cuando oyó pasar que Jesús iba pasando por donde él comenzó a rogar, él comenzó a clamar, y es lo primero que nosotros debemos de hacer. Escuche muy bien, no solamente cuando de repente estamos en los malos momentos, sino en todo tiempo. Nosotros debemos de acercarnos a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, al gran yo soy, aleluya, bendito el nombre del Señor, el Hijo de Dios, el Hijo de Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, Jehová que ha sido escrito en el Antiguo Testamento. Voy a hacer un paréntesis, a alguien le va a servir. Jehová, reconocido en el Antiguo Testamento, que tiene como significado yo soy. Yo soy. Se lo dijo a Moisés allá en el monte Sinaí, cuando Moisés le preguntó, y cuando me diga el faraón que quién eres tú, dile que yo soy.
Ese mismo Dios, amén, también obra por medio de su Hijo amado, Jesucristo, cuando también en el Nuevo Testamento podemos ver al mismo Hijo de Dios Jesucristo decir: yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el alfa y omega, aleluya. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre celestial. Ese es el gran yo soy en la cual nosotros podemos encontrar salvación y vida eterna. En el cual cuando nosotros venimos a postrarnos delante de Él, reconociéndolo que Él es el gran yo soy, nosotros podemos ser libres de cualquier azote. Bendito el nombre del Señor. Es el primer paso que debemos de hacer continuamente, a diario. Esta mujer de repente, escuche bien, vino postrada también, aprovechó una oportunidad en la cual Jesús iba pasando, valga la redundancia, pero esta mujer también echó a andar también su obra, tenía fe, decía: si tan solo tocar el manto del borde del vestido de este hombre, seré salva y seré sana. Esta mujer se levantó. Esta mujer sin ninguna fuerza comenzó a apartar multitud hasta lograr su sanidad, hasta lograr lo que ella quería. Pero a esta mujer le costó. De repente nosotros no queremos menear un pie en venir a buscar a Dios, amén, en acercarnos hacia nuestro Padre Celestial. De repente hay lugares, escúchelo bien, de repente hay edificios donde nosotros podemos encontrar la sanidad. Dios está en todo lugar, amén, gloria a Dios. Él está en los cielos, Él está en la tierra, Él está en todo lugar. Pero dice la palabra de Dios: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque cuando uno practica eso, escúchelo bien, nosotros podemos encontrar, escuche bien, un lugar para adorarle, para bendecir su nombre, un lugar en el cual hay unidad, un lugar donde hay armonía y a donde se puede, escuche, recibir de las maravillas de Dios. Acercarnos hacia lugares, porque de repente en nuestros hogares hay muchas cosas que nos perturban. De repente en nuestro trabajo, de repente en el negocio. Es muy importante. La palabra dice: no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Porque si Dios por medio de su palabra no recomendaría esto, es porque no traería efectividad, pero sí trae efectividad. Y muchos de repente están pasando por situaciones a causa de desobedecer la palabra de Dios, a causa de estar siendo sabio en su propia opinión. A nosotros nos facilita muchas cosas obedecer la palabra de Dios hasta un punto de llegar a tener vida eterna. Pero cuando de repente le queremos dar gusto solamente a los deseos de esta carne, entonces nosotros nos cuesta a dar un paso. De repente nos cuesta y nos habituamos en ese azote que estamos pasando, pero es necesario ser libre. Pero para ser libre tienes que dar ese paso en el nombre de Jesús. Ese paso para puedas recibir tu sanidad, puedas recibir que seas libre de cualquier azote que estás pasando, tu vida, tu familia, en el nombre de Jesús. Esta mujer se levantó, hizo el esfuerzo, apartó multitud hasta llegar a tocar el borde del manto de Jesús, porque ella tenía la fe y decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Escuche muy bien. Y cuando ella tocó el borde del manto, dice que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. En el 30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? ¿Quién ha tocado mi manto? Algo que al razonamiento humano uno puede decir lo que le dijeron los discípulos, pero Señor, ¿cómo dice que quién te tocó si hay una multitud que te aprieta? Pero tocar con fe es muy diferente. Amén, tocar en lo espiritual, creer
no en una religión, sino creer en la palabra de Dios, en los principios bíblicos. Esta mujer creyó de que si tan solo tocara el borde del manto, no importando los obstáculos, iba a ser sana, y ella fue sana. Había muchos que le apretaban, y quizás de esos que muchos que les apretaban, no surgió esa virtud o no salió esa virtud que cuando esa mujer le tocó con fe, creyéndole. Dice acá de que sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta, y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Yo te hago una pregunta: ¿será que Jesucristo no sabía quién le había tocado? Hay una interrogación ante el hombre hasta el día de hoy. Pero va más allá, escúchelo bien, de la respuesta que nos podemos dar nosotros cuando también el maestro decía: ¿quién me ha tocado? Cuando le apretaba una multitud. El maestro también sabía que había sido la mujer, pero solamente Jesucristo quería que la mujer supiera, que la mujer confesara y que no siguiera más con temor. Dice la palabra de Dios: entonces la mujer, temiendo, tenía temor, temiendo y temblando, estaba con miedo, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y ¿qué? Se postró. ¿Qué debemos de hacer nosotros cuando recibimos de parte de Dios? ¿Qué debemos de hacer nosotros cuando somos libres del azote? Siguiendo nosotros postrándonos, no ser malagradecidos, como son muchas personas malagradecidos, que recibimos de Dios sanidad y le damos la espalda a Dios. No hay que ser malagradecidos bíblicamente. Hay unos leprosos que fueron sanos, eran 10 y solo uno salió dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas malagradecidas que han recibido de parte de Dios, hasta el día de hoy están vivitas y coleando. Por la gracia de Dios la mantienen con vida y están viviendo una vida desordenada, una vida alejada de los caminos de Dios, no siendo agradecidos con Dios. Aleluya. Hay que ser una persona agradecida. Esta mujer, después de ser libre de su azote, esta mujer, después de haber recibido de Jesucristo, dice que vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le dijo toda la verdad. Ella había sido: yo soy maestro. En otro evangelio nosotros podemos escudriñar lo que dice en otro evangelio que también relatan esta historia verídica. Y escuchen muy bien: después de estar temerosa, y esta mujer haber venido reconociendo que ella fue, que recibió de Dios. Hay muchos que reciben de Dios y se hacen de la vista gorda. Aleluya. Siguen normal, como que sin nada. Pero dice la palabra de Dios que después esta mujer se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y escuche bien lo que recibió. Cuando nosotros confesamos de lo que Dios ha hecho en nosotros, nosotros recibimos algo más de lo que hemos recibido. Dice que mientras el 34 dijo, él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Le dio la paz. Escuche bien: ve en paz y queda sana de tu azote. Esa mujer ya no iba con más temor. Esa mujer iba con un empoderamiento. Escúchelo bien, porque ella había confesado que había sido ella quien había tocado el borde del manto de Jesús. Y cuando uno confiesa algo, ya sea que confesemos nuestros pecados, o ya sea que confesemos cualquier sanidad que recibimos, yo no sé, pero Dios me está direccionando hacia personas que han recibido sanidad de parte de Dios y se han quedado quietas. Están en sus casas supuestamente adorando a Dios a como le da la gana, porque ellas tienen el pensamiento diciendo: Dios está en todo lugar, ignorando lo que dice la palabra de Dios, que hay que congregarse. Lo que dice el libro de Hebreos,
Y quizás tienes ministerios en la cual, sabiendo muy bien que Dios te ha dado ministerio, que te ha dado dones, estás solamente quizás cantando en el baño. Quizás simplemente el mismo enemigo con sus mismos argumentos que te ha puesto en la mente te tiene cerrada la boca. Cuando tienes mucho que dar en agradecimiento a Dios, desarrollar tu ministerio y tus dones. Es necesario que nos levantemos y obedezcamos la palabra de Dios y seamos agradecidos como esta mujer, como este hombre también de igual manera. Escuche muy bien. Ella, después de haberle dicho a Jesús toda la verdad, diciendo que ella fue, dice que Jesús le dijo: tu fe te ha hecho salva, ve en paz y quedas sanamente de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga. ¿Cómo se llamaba? Jairo. El principal de la sinagoga se lanzó todo el espectáculo. El principal de la sinagoga, llamado Jairo, déjeme decirle que él estaba desesperadísimo por llegar a su casa para que Jesús le sanara a su hija. Pero se imagina usted que Jesús se detuvo y comenzó a preguntar quién me ha tocado. Se imagina Jairo también a la par de los discípulos: pero ¿cómo vas a decir, maestro, que quién te ha tocado? Ven, apúrate, ven, sana a mi hija. Yo me imagino que este Jairo haber estado desesperado, me imagino agarrándose la cabeza, quizás guiñándose el pelo si no era calvo, pero él estaba haciendo algo desesperadamente, mientras Jesús comenzaba a atender algo en una mujer que tenía la necesidad. ¿Qué tal que si este hombre llamado Jairo se hubiera desesperado y no hubiera esperado al maestro y hubiera dicho: ya Dios, mucho se dilató, mejor me voy? A como muchos han sido así también. Muchos se han desesperado, no han sabido esperar el tiempo de Dios. Quieren que las cosas sucedan cuando ellos y ellas dicen y no reciben el milagro. Se desespera dar la vuelta y comienzan a renegar contra Dios. Déjenme decirles que aquí en las Sagradas Escrituras nosotros podemos encontrar muchas cosas y misterios en el cual nosotros aprendemos y debemos de saber esperar en Dios. No nos debemos de desesperar. Este hombre, aunque no fue un creyente, un seguidor de Cristo, era un principal de la sinagoga. De repente no era un seguidor que andaba entre la multitud, pero oyó hablar de Jesús. Este hombre, podemos aprender de él, de que él no se desesperó. No se desesperó este hombre. Y tuvo que esperar de que esa mujer también dijera la verdad. Es que, maestro, yo tengo ya más de 12 años, he ido donde usted conoce a este médico, usted conoce al otro médico, y yo me imagino que esta mujer haber estado entendiéndose, explicándole al maestro, porque dice que le dijo toda la verdad de lo que había padecido, y eso dilata más de una hora. Si yo mis testimonios que de repente, que son ya poco tiempo, me dilato casi una hora. Ahora esta mujer de bien agradecido, ¿cómo no se ha inspirado delante de Jesús, diciéndole todo lo que le había acontecido, todo lo que había gastado? Y aquel hombre llamado Jairo, desesperado: ya mujer, párate, ya mujer. Pero este hombre, escúchelo bien, vuelvo y repito y valga la redundancia, porque Dios le está hablando a hombre y a mujer en esta hora, que no debe desesperarse, que no debe tirar la toalla, que debe esperar en Dios y estar siempre echando a andar la fe, siempre manteniendo la fe firme, no ser un cobarde, pegar la retirada y estar poniendo miles de excusas de que los pastores no me atienden, de que de repente ahí no hay fuego, ahí no hay gozo, entre otras cosas. Se debe dejar la excusa y verdaderamente esperar el tiempo de Dios. Mientras tanto, mantener nuestra fe viva, que nuestra provisión viene de Jehová,
de los ejércitos que hizo los cielos y la tierra. Aprendemos mucho. Esta es otra cosa que debemos de aprender en medio de estas historias. Uno es que esta mujer, de igual manera que Jairo, se postraron delante, buscaron a Jesucristo, se postraron. Una cosa que aprendemos. Otro que aprendemos también es saber tener tiempo, paciencia. Amén. Saber esperar en Dios, así como este hombre. Y escucha bien, y de remate, aún cuando ya Jesús ya se estaba despidiendo, diciéndole, mujer, tu fe te ha salvado. Y entre Jesús me imagino que le estaba diciendo, mujer, esto va a quedar para la historia de generación en generación. Mientras hablaba todavía Jesús, dice que vinieron de la casa de este hombre, de Jairo, diciéndole, ya no molesten más al maestro. Imagínense, aleluya. Imagínense que te den esa noticia. Yo me imagino a Jairo. Hay muchas reacciones, ¿verdad? La reacción de Jairo fue positiva, pero hay otras reacciones de otros Jairo, de otros Omares, de otras Marcelinas, de otros, a como se llamen. Hay otras reacciones que pegan el brinco y comienzan a decirle, sos un ingrato pastor, sos una ingrata, no me ha venido a ver, sos un ingrato, no me atendiste cuando yo te supliqué, no me atendiste cuando yo quise, no me atendiste al llamado, te preferiste estarte distrayendo con otra cosa, con otra persona, si yo fui el primero que te busqué. Aleluya. Imagínense que Jairo se hubiera puesto a hablar eso, a decir eso como le pasan a muchos ahora cristianos, que comienzan a renegar. Este hombre, escúchelo bien, no se puso al brinco delante de Jesús, aún cuando ella recibió la mala noticia que le habían dicho de que su hija ya había muerto. Ya no siga molestando al maestro. Dice la palabra de Dios, vamos a seguir leyendo. El 35, mientras él aún hablaba, Jesús, vinieron de la casa del principal de la sinagoga. ¿Cómo se llama? Jairo. Dice que vinieron diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Deja al maestro. Deja al maestro. Hubo de repente un tiempo de espera que Jesús hablara. Aleluya. Hay veces no dejamos que Jesús hable en nuestras vidas, sino que pegamos el arrendón hablando de todo el mundo. Y Dios nos quiere enseñar algo en la situación que estamos pasando. De repente hubo un tiempito que de repente había la desesperación grande ante una mala noticia de muerte de su hija. Pero Jairo se tomó el tiempo de esperar lo que decía Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Porque Jairo pudo haber dicho Jairo pudo haber actuado cuando le dijeron tu hija murió, hubiera pegado la guinda, corriendo. Porque quizás ya no me sirve Jesús, porque de todas maneras mi hija se murió. Pero no, dice la palabra de Dios, que Jairo tomó su tiempo para ver qué decía Jesús. No pegues la guinda, no pegues la carrera, no te regreses, espera qué es lo que dice Jesús. Espera la respuesta de nuestro Padre Celestial. Dice el 36, pero luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Escucha muy bien el 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Algo muy importante que pasamos por alto. ¿Sabe qué? Porque de repente la gente perturba, poniéndonos palabras negativas. De repente le ponemos más atención a la gente que a lo que quiere hacer Dios con nosotros. De repente le ponemos más atención a lo que dice el mundo, a lo que hace el mundo, que lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Dice que Jesús lo que hizo, despedir a la multitud.
despedir a la multitud. Me imagino yo que le haber dicho, bien, la paz de Cristo sea con ustedes, la paz de Dios sea con ustedes. Lo despidió y solamente permitió que les siguiese Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. ¿Hacia dónde? Hacia la casa del principal de la sinagoga. Pero escuche bien, allí había otra cantidad de gente, quizás familia, quizás amistades de este hombre llamado Jairo. Dice la palabra de Dios que allí había un alboroto. Había alboroto. ¿Por qué? Estaban ellos conmovidos de lo que había sucedido. Había fallecido la hija del principal de la sinagoga llamado Jairo, algo bien renombrado en ese entonces. Y mirando, dice, el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Escuche bien, algo muy importante. Algo muy importante. Dice que cuando él vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto. ¿Alboroto de qué? Una cosa de que estén llorando. Viene al caso porque la situación es razonable de llorar cuando un ser querido se pierde. Pero un alboroto es algo que están ocasionando. Dice bien, puede ser de que uno de esos que anduvieron dándole la noticia a este hombre llamado Jairo, y que corría mucho, esos que hacen correr mucho el chisme, se fue con los otros que llegaron a decirle la noticia al principal. Y me imagino de que cuando él escuchó y vio todo el panorama, cómo reaccionaba este hombre llamado Jairo, y qué es lo que decía Jesús, se fue corriendo, me imagino, de regreso para ir a hacer un alboroto. Eso no lo dice la palabra, pero eso sucede. Hasta el día de hoy eso sucede. Hay gente que se encarga solo de eso, para hacer alboroto. Hacer alboroto. Hasta el día de hoy hay gente que se encarga para hacer alboroto. Que sea atada esa lengua en el nombre de Jesús, de esa gente que hacen alboroto. Dice Jesús de que cuando llegó, encontró lo que hasta hoy de repente se hallan cuando hay situaciones adversas y comienzan a culpar a alguien. Yo me imagino que haya dicho, mira, Jesús se puso a estar dándole palabras a una mujer, diciéndole que su fe se había salvado y por eso se dilató, y comenzaron a armar alboroto y comenzaron a hablar mal de Jesús. Eso lo quiero pensar yo. Porque cuando llegó Jesús, dice, allí a la casa del principal de la sinagoga, dice de que vio un alboroto. Y también miró a gente que lloraban y lamentaban mucho. Hay tres cosas ahí, muy diferentes. Gente que hacía alboroto, gente que lloraban y gente que lamentaban mucho. Pero de repente nosotros venimos, unimos una sola, pero son tres cosas que suceden, que lo hacen tres diferentes personas. Unos que hacen alboroto, otros que de repente lloran porque sienten, y otros que de repente pues no tienen, como le dijera, esa intensidad de llorar, pero sí están lamentando. Están diciendo qué buena era, qué niña más bonita, qué niña más portada, y entre otras cosas. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis? ¿Y por qué lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Y ahí estaban los que hacían alboroto. Escuchen muy bien. Los que se llevaban a Jesús no solamente eran fieles. Entre ellos había gente que se burlaban de él. Dice, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Vuelvo a repetir, el 40. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. ¿Quiénes eran los que estaban con él? Pedro, Jacob y Juan, uno de los discípulos más cercanos, amén, al maestro. Tomó a Pedro, tomó a Jacob y tomó a Juan, tomó a la mamá y a la niña, y echó fuera a los que estaban haciendo alboroto. Aquellos que estaban de incrédulos también los dejó afuera, y entró donde estaba la niña, y ahí es donde sucedió el milagro. Pero ahí
sucedió el milagro, comenzó a suceder el milagro, escuche muy bien, para Jairo, pero para el maestro, para el misterio de Dios, el milagro comenzó cuando Jairo supo esperar y tener paciencia. Porque ese milagro no hubiera acontecido si Jairo hubiera pegado la carrera al oír decir de que su hija había muerto. Hay muchas cosas que Dios quiere obrar en nuestra vida, pero nos desesperamos, creemos más a las cosas de afuera. Dice de que entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Una niña de 12 años, comenzaba su adolescencia, tenía una enfermedad, estaba agonizando, pero todo eso ocurrió, todo eso permitió Dios para que hasta el día de hoy tú puedas recibir una palabra, tú puedas tomar esta palabra, hacerla tuya, que no te desesperes, puedes agarrarte de Dios entre medio de la situación y que también nuestro Padre Celestial te levante como levantó a esa niña. Dice que luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Una niña que estaba empezando su adolescencia. Eso sucede muchas veces, quizás cuando el cristiano está recién convertido y vienen a situaciones adversas que nos hacen dormir, de repente nos hacen desfallecer, de repente nos hacen que nos caigamos, pero es hora que te dice Dios, levántate, no sigas buscando excusas. Muchos van a ver murmuradores, muchos van a ver burlándose, no solamente de ti, sino de tu condición. Muchas veces te van a decir, ya no hay remedio, ya está muerto eso, pero hoy encontramos vida en la palabra de Dios. Y esta noche quiero orar por ti. Y si tú no has reconocido a Jesucristo como tu único Salvador personal y lo quieres hacer, yo te invito a que repitas estas palabras. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, me dirijo hacia la audiencia, Dios. Y si hay algún hombre o alguna mujer, oh Dios, que reconoce a tu Hijo amado como tu único Salvador personal, oh Dios, me uno a la oración. Yo quiero que usted repita conmigo. Señor Jesús, en esta hora te reconozco como mi único Salvador personal. Quiero que me levantes como levantaste a esa niña. Quiero que me sanes como como sanaste a esa mujer. Oh Dios, yo quiero, Padre Celestial, que seas tú en mi vida, Dios. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y seas tú, oh Dios, en mi vida, oh Dios bendito. Que seas tú tomándome de la mano, Padre Celestial, y transformes mi vida a diario. Dios, yo te pongo en tus manos mi vida, mi familia, Padre Celestial, oh Dios. Y que lo que yo haga, Dios bendito, la gloria te glorifique a ti, oh Dios. Esta palabra queda, oh Dios, en mi vida, oh Dios, y comienza a germinar, trayendo primeramente salvación. Gracias te doy, oh Dios, por haber enviado a tu Hijo unigénito a esta tierra, oh Dios, para que yo tuviera salvación y creyera en tu palabra. Amén y amén. Dios te bendiga en esta hora, esta palabra que sea de bendición para tu vida. Vamos a estar enviando nuevamente salud a toda la vasta audiencia de Canal 28 acá de Tiquitapa. Dios bendiga también a los trabajadores, nuestro hermano Yael, que está acá como camarógrafo y también edita, y a toditos los trabajadores, también a don Miguel, a doña Jessica, Dios me les bendiga. De igual manera a los miembros de Iglesia Nueva Vida, a todos los pastores, hermanos en Cristo, amigos, amén, amigos que hoy recibieron una palabra no de parte de un hombre, sino una palabra de parte de Dios para tu vida, palabra que transforma, palabra que cambia y palabra que trae un nuevo comienzo. Yo te invito, si tú no visitas ninguna iglesia, te invito a Iglesia Nueva Vida. Estamos ubicados de donde fue el Banco EDF, media cuadra hacia el sur. Ahí estamos ubicados. Hoy tendremos culto a las 4 de la tarde, el viernes tendremos culto a las 6 de la tarde y los domingos tenemos culto a las 4
de la carga. Así como nos alimentamos nuestro cuerpo, amén, alimentemos nuestro espíritu también y démosle tiempo a nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga y que este tema musical para el deleite de tu alma y sea Dios protegiendo, guardándote de todo mal a ti y a todo tu hogar. Bendiciones. Alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, es su nombre. Libre soy, cuando soy libre. Me hiciste libre, y hoy puedo danzar. Me hiciste libre, por tu gran amor. Me hiciste libre, y hoy puedo gritar que libre soy. Cuando soy libre. Mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. ¡Ale, las cadenas! Las cadenas fueron rotas en su nombre. He vencido, libre soy. Todo el que sea libre soy. Grito de victoria. Me hiciste libre, y hoy puedo danzar. Me hiciste libre, por tu gran amor. Me hiciste libre, y hoy puedo gritar que libre soy.
Porque de tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo con amor profundo. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti?